Muy bien, continuamos en el show de la selección y tenemos el placer, el honor de comunicarnos con Leonardo Astrada. Tenemos conexión con él. Hola, ¿qué tal, Leo? ¿Cómo te va? Te saluda Rubén Gómez y toda la mesa del show de la selección. ¿Cómo estás, Leo? Lo primero que te quería preguntar era tu paso por la Copa América del 91, aquella consagración con el Coco Basile a la cabeza, con grandes figuras en el equipo. ¿Qué tenés para recordar de aquel torneo que Argentina termina levantando la Copa de Sudamérica? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Eh, los mejores recuerdos. Vos fíjate que fue una renovación de- del plantel. El Coco arrancó con muchos partidos amistosos, donde hacía muchas pruebas. Y bueno, cuando dio la lista definitiva para la Copa América, la verdad que fue un orgullo el hecho de representar a la Argentina. Y, y nosotros arrancamos de menor a mayor, si bien veníamos prácticamente sacando muy buenos resultados en los amistosos, era una prueba importante porque había grandes selecciones en aquel momento. Y bueno, en la medida que nos fuimos afianzando con la experiencia de los ya mundialistas, como era Goico, como era Ruggeri, como era Canigia, más toda la renovación joven del fútbol argentino, digamos, se conformó un gran grupo y después el equipo, digamos, empezó a aparecer, digamos, logrando un gran torneo. ¿Qué tal, Leo? Agustín de Julis te saluda. Y respecto de esa renovación, de esa etapa, ahora también está sucediendo algo similar en la selección argentina. ¿Ves algún punto de coincidencia que pueda ser positivo, teniendo en cuenta lo exitosa que fue esa gestión con Basile a la cabeza? En esta etapa de Scaloni, ¿se ven similitudes de esa etapa que te tocó vivir? Sí, por ahí en esta última etapa es como que tardó un poco ese proceso de renovación, por eso durante muchos años permanecieron los mismos jugadores. Eh, Eso debido a que el trabajo de formativas, de inferiores a nivel juveniles, vos fíjate que los últimos años en la Argentina dejó de tener esa alta competencia como la tuvo en la etapa de Peckerman. Eh, entonces, cada vez que se probaba un jugador era como que no tenía la confianza necesaria para poder desarrollar todo lo que hacían sus clubes en Europa. Y la gran diferencia que vos tenés es que nosotros teníamos tiempo para entrenar durante la semana acá con la selección, porque muchos éramos del medio local. En cambio, esta selección le es difícil entrenar durante la semana porque la mayoría de los jugadores están en Europa. Pero creo que con una base sólida de experiencia y con jugadores diferentes como hoy sigue contando la selección, en la medida que tenga trabajo seguramente van a poder desarrollar lo que el técnico pretenda y se va a poder llegar al objetivo final que es salir campeón. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Te saluda Augusto Frachina. Justamente hablando de la selección actual, de la generación de Lionel Scaloni, ¿esta generación de jugadores a vos te ilusiona, te dan buenos aires para el futuro? Sí, me ilusiona porque vos fijate que la primera competencia que tienen de exigencia fue la Copa América de Brasil y creo que la Argentina tuvo un rendimiento de menor a mayor, donde hubo un conocimiento mayor del entrenador hacia los jugadores, de los jugadores hacia el entrenador, de lo que realmente pretendía y terminó quedando eliminado con Brasil para no jugar la final, digamos, con un partido que tuvo sus dudas en cuanto al arbitraje. A partir de ahí tuvo un crecimiento en los partidos amistosos y por eso digo que en la medida que el equipo se va afianzando y hay mayor conocimiento entre ellos, no tengo ningún tipo de duda que esta selección va a dar que hablar, porque muchos de estos jugadores que están jugando en Europa, digamos, terminan siendo diferentes en sus equipos. Entonces, cuando vos tenés ese alto nivel de competencia europeo, cuando vos lo ensamblás en el medio local de selección, seguramente esos resultados van a llegar. Estamos hablando con Leonardo Rubén Astrada acá en el aire del show de la selección. Leo, te quería preguntar, ¿cómo ves
la mitad de la cancha de la selección argentina. Sos palabra autorizada, vestiste la camiseta, saliste campeón. ¿Cómo ves a esta nueva generación en la mitad de la cancha? Hablando de nombres propios, digo, de Paul, Paredes, Ocampos que aparece, y un montón de chicos que se vienen sumando que me parece, según mi opinión, lo viene manejando bien Scaloni. ¿Qué te pasa cuando ves la selección argentina en la mitad de la cancha? Lo que se fue viendo en cuanto a la formación es que trata de poner un medio de mucho manejo de pelota sin tanta marca. Eso algunos partidos durante la Copa América lo ha sufrido, porque al no tener tanta marca y al no tener las líneas cortas entre los defensores respaldando más que nada a Paredes como un volante central, que es más de juego que de marca, por momentos lo terminó sufriendo. Cuando se replegó bien, creo que lo hicieron de muy buena forma porque achicaron bien los espacios y después la selección, digamos, tiene volantes con esa dinámica para poder, digamos, salir rápido, como es el caso de Paul, como es el caso de Acuña, en su momento también cuando fue Palacios a la selección, que le dio un poco más de equilibrio. Eh, Creo que a partir de ahí empezó a ser un poco más regular. Eh, a mi preferencia siempre prefiero por ahí un volante más de un poco más de marca porque eso le da mayor seguridad defensiva. Pero bueno, son opciones que el entrenador está manejando. Fíjate que Guido Rodríguez también tuvo sus posibilidades y es un volante más mixto, ¿sí? Que tiene más marca que Paredes, pero Paredes es muy claro a la hora de jugar, es muy profundo a la hora de ver el arco de enfrente y la opción esa es buena en la medida de que se haga un sacrificio colectivo y que no solo dependa de Paredes a la hora de la recuperación. Leonardo, respecto de tu etapa en la selección argentina, ¿qué balance haces en líneas generales? Porque bueno, participaste de esa Copa América del 91 y después con Basile alternaste en los años consecutivos a esa Copa América. Tuviste algunas presencias, después en otros casos no pudiste formar parte y después también tuviste la posibilidad de integrar el plantel de la Copa del Mundo de Francia, pero quizás tampoco pudiste tener tantos minutos como hubieses querido. ¿Cómo haces un balance de tu etapa en la selección argentina? El balance es muy bueno porque vos fíjate que después de tener una continuidad a los 21 años en la primera de River, tengo la primera convocatoria donde quedo dentro de la lista de convocados para ir a la Copa América de Chile, que fue mi mejor momento. Después vamos al preolímpico de Paraguay, para aquellas Olimpiadas de Barcelona que quedamos eliminados, que yo en aquel momento fui con una pubalgia y Coco me pedía que estuviera. Y cuando volvimos de ese preolímpico que no clasificamos, voy a la primera gira por Japón con la selección y ahí estoy en 2 o 3 partidos y después ya me dejaron de convocar. Cosa que quedo previamente 1 mes, 2 meses antes fuera del listado de la Copa América del 93. Después tuve una segunda etapa que fue la etapa de Daniel. Eh, digamos, tuve algunas participaciones dentro de un grupo que también fue una renovación. Y bueno, el mayor, digamos, logro es haber quedado dentro de la lista para el Mundial. Digamos, representar a la Argentina en un Mundial es algo único, es algo, es algo impresionante. Digamos, recuerdo que el primer partido, ya cuando inició, que nosotros jugamos a los 3 días, ya no se podía modificar el listado. Para nosotros fue una alegría muy grande porque muchos éramos del medio local. Y si bien no me tocó participar, digamos, siempre, digamos, traté de dar lo mejor, sobreexigiendo a mis compañeros y apoyándolos, porque sabíamos de que todos íbamos a ser útiles. Y si yo luchaba y trabajaba para conseguir un lugar, forzaba para que ellos también pudieran seguir manteniendo el nivel. Creo que fue el logro más importante de mi carrera, el hecho de haber sido partícipe
de un mundial. Y después tuve la suerte de hacer la primera pretemporada con Bielsa, donde me tocó jugar los dos partidos iniciales, que fue con México y con Venezuela. Y bueno, y después ya prácticamente ya quedé afuera, ya pensando un poco más en dedicarme a lo que era el día a día en mi club y no tanto en la selección, porque yo ya no iba a llegar a ser partícipe del próximo mundial por un tema de edad. Y la competencia se hacía bastante difícil porque ya competía con muchos chicos. Pero en líneas generales creo que el balance fue muy positivo. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Víctor Santander te saluda. Primero preguntarte, ¿qué crees que le faltó a esa camada del 98 como para llegar un poco más lejos dentro de la cita mundialista? Quería saber tu opinión al respecto y un poco trayéndote a la actualidad también, saber cómo ves tu futuro en cuanto a la parte de dirigir. Sé que estás en los medios hoy en día. Y bueno, tuviste una amplia carrera dirigiendo, saber si ves en un futuro volver a dirigir, si crees también que se cambió la forma o esto se cambia constantemente, la forma de llegarle al jugador de hoy. ¿Crees que toda esta nueva camada de técnicos quizás tiene una mayor llegada o esto va cambiando constantemente y hay que reconvertirse también uno como líder para tratar de llegar al protagonista? Bueno, saber tu opinión al respecto. Yo creo que aquel equipo del 98 hizo un gran mundial. Eh, Tuvimos una primera fase muy buena, después los rivales que fuimos enfrentando, que eran rivales muy poderosos, tuvimos la posibilidad de dejar a Inglaterra fuera, si bien fue por medio de los penales, digamos, creo que se había hecho los méritos suficientes como para poder ganarlo durante los 90 minutos. Ese partido significó un desgaste emocional muy grande y vos en aquellos mundiales jugabas cada 3 días, digamos. Muchas veces los tiempos no te daban a tener una buena recuperación. Con Holanda estábamos haciendo un gran partido. Es más, si bien ellos habían tenido situaciones, creo que Argentina había generado un poco más. Después del error de Ariel, no tanto de Ariel, sino también del árbitro, porque después cuando vos te pones a mirar la imagen te das cuenta de que Ariel no termina pegando, digamos, ese cabezazo que supuestamente simularon. Pero bueno, ahí el partido cambió y en un descuido, digamos, ellos terminan ganando un partido que dentro de todo había sido un poquito más favorable en lo futbolístico hacia Argentina. Creo que esa selección estaba mentalizada y estaba preparada como para llegar mucho más lejos. Si bien después podíamos llegar a tener a Brasil, nosotros siempre sabíamos de que los duelos sudamericanos, digamos, son totalmente diferentes a enfrentar a un europeo. Y así como Brasil tenía un gran equipo, creo que la selección argentina también. Pero bueno, lamentablemente por un error nos tocó quedar afuera. En cuanto a mi vida, sigo analizando propuestas. No tuve propuestas acá tuve algún acercamiento del fútbol local, pero no me terminó de convencer. Tuve algunas ofertas para irme al exterior, pero me pasa exactamente lo mismo. Analizo bien para poder trabajar, para poder desarrollar, sentirme cómodo. Y bueno, digamos, estoy a la espera de que algo me seduzca. Eh, no he terminado mi etapa como entrenador, al contrario, digamos, estoy dispuesto a seguir trabajando. En cuanto a la llegada de los jugadores, la llegada es siempre la misma. Mientras vos seas frontal, claro, y el jugador interprete lo que vos pretendés de ellos, seguramente, digamos, va a haber un buen funcionamiento de equipo y va a haber una buena relación y uno va a poder sacarle lo mejor a cada jugador. Digamos, yo traté siempre de ser muy exigente, pero teniendo buena relación y teniendo una cercanía con el jugador. Yo no sé si es la camada o no, pero yo lo que te digo es que dentro de mi carrera profesional, eh, que prácticamente dirigí, si bien pausado, pero durante 12 años,
Vos fijate que tuve la posibilidad de salir campeón con River, de llegar a 3 semifinales de Copa Libertadores, 2 con River y una con Cerro Porteño, y también mismo de jugar una final de Sudamericana con Estudiantes. Entonces, digamos, cuando vos conformás buenos planteles, tenés jerarquía de jugadores y tenés una buena convivencia y el grupo de jugadores termina entendiendo el mensaje de lo que vos pretendés, a los objetivos se puede llegar. Eh, pero bueno, muchas veces es una cuestión de gusto, una cuestión del poder estar, digamos, mostrándote más, y bueno, a mí no me sale porque siempre fui una persona muy reservada que traté de mantenerme siempre en la intimidad. Leo, te quería preguntar, mirando ya un poquito de lejos y hace tiempo, ¿qué crees que le faltó a la selección argentina en el Mundial 2014 en Brasil para consagrarse en aquella final que perdió finalmente con Alemania? ¿Qué te parece, según tu óptica, que le faltó a la selección argentina? Y otra te hago como una especie de juego en esta pregunta. Si tenés dos contratos y los dos te lo aprobarían, tenés la posibilidad de otra oportunidad en River o dirigir la selección argentina. ¿Cuál es el que firmás? Aquella selección en el Mundial fue de menor a mayor, y vos fíjate que los últimos compromisos que tuvo frente a Bélgica y mismo frente a Alemania, asumió un protagonismo que por ahí en el comienzo le costaba. Digamos, no tenía un equilibrio lo que es la parte defensiva con todo el potencial ofensivo que tenía. Después del partido con Suiza, es como que terminan acomodándose, entra De Michelis y entró Biglia, y como que el equipo, digamos, se sintió más cómodo. Fue un equipo más corto, si bien cambió por ahí un poco el sistema porque sacó un hombre más de ataque y termina poniendo más un volante de juego y de marca, que lo equilibró. Creo que el primer tiempo frente a Alemania fue muy bueno, y después, con la salida del Pocho, fíjate que se descompensó un poquito el medio. ¿Pero qué le faltó en ese momento? Tener mayor tranquilidad a la hora de la ejecución de las 3 o 4 situaciones de gol muy claras que tuvo la selección. Creo que Argentina no supo aprovechar el momento, y sí lo hizo Alemania. Porque Alemania tampoco es que le generó demasiado a la selección, sino que le generó poco y le convirtió. Y la selección por ahí le generó un poquito más, pero no le llegó a convertir. Entonces, fue el déficit que tuvo, pero creo que fue el mejor partido que jugó la selección a lo largo del Mundial, mismo con el de Bélgica, creo que fue. Y si tuviera los dos contratos arriba de la mesa, eh, yo creo que el anhelo de todo entrenador es poder dirigir la selección. Digamos, yo tuve la posibilidad de dirigir a River, eh, y como logro máximo por ahí sería dirigir a la selección. Leo, hace un ratito hablabas de cómo funcionaba la mitad de la cancha de la selección de Scaloni, y nombrabas que tenía Paredes, que es un 5 más de juego. Y en el fútbol argentino también pasan equipos como River con Enzo Pérez, como Racing, que muchas veces lo hace Lolo Miranda, o incluso hasta Defensa y Justicia, cuando juega Acevedo, que son jugadores más de juego que de marca. ¿Te parece que se está reconvirtiendo un poco la posición en estos últimos tiempos, con ejemplos como estos que terminan funcionando muy bien porque son equipos que tienen un buen funcionamiento? ¿Y por qué, si es así, por qué pasa esto? Porque, por ejemplo, en el caso de los laterales, se utilizan a veces centrales que no tienen tanta técnica para ocupar ese espacio, mientras que en el caso del volante central, incluyen a jugadores de mejor técnica muchas veces a readaptarse a esa posición. ¿Por qué crees que sucede esta situación? Primero porque son volantes mixtos. Si vamos al caso de Enzo Pérez, vos fíjate que Enzo es un volante por derecha o izquierda que inició en Godoy Cruz, mismo en Estudiantes, y cuando él fue a Europa lo terminan colocando como un doble 5.
digamos, la inteligencia de Enzo hizo de que él pudiera, digamos, trabajar en una posición de volante central como único volante, eh, teniendo muy buena distribución de pelota y a su vez creció en lo táctico para saberse ubicar en los momentos que el equipo, digamos, está atacando. Entonces, no hace falta correr mucho para recuperar, sino que muchas veces con la inteligencia de hacer un metro para un costado, un metro para el otro, o yendo para adelante o hacia atrás, eh, mantenés un equipo respaldado en la parte ofensiva y corto a la hora de poder presionar. Entonces, lo pueden hacer con mucha naturalidad. El caso de Lolo Miranda es un volante mixto también, digamos, tiene mayor recuperación que Paredes. Paredes es un enlace que de tres cuartos de cancha hacia adelante, digamos, es un jugador que es muy desequilibrante porque tiene muy buena pegada y tiene muy buena visión de juego. Eh, en la medida que la selección fue logrando ese funcionamiento colectivo y que los espacios empezaban a cortar, se sintió mucho más cómodo. Eh, Creo que todo técnico, todo equipo que vos pretendas que sea un equipo ofensivo, siempre es primordial de que el jugador que está posicionado en la mitad de la cancha tenga una buena visión de juego y tenga una buena distribución sin errar demasiado, porque es ahí donde se termina iniciando el juego. En otros momentos por ahí se utilizaba un doble 5 de marca y no tanto de distribución, pero bueno, son gustos de cada entrenador y de cada sistema que pretenden utilizar. Y en cuanto a los laterales, sí, vos tenés laterales que son centrales, porque en el fútbol argentino escasean los laterales, y más si vos necesitas laterales con proyección, que tienen que ser por ahí mucho más desequilibrantes de mitad de cancha hacia adelante. Muchas veces uno no pretende que por ahí suban 10 veces, sino que suban 4, pero esas 4 tienen que tener efectividad a la hora de centrar para generar una situación de juego. Porque si vos subiste 10 veces y de las 10 veces no generaste nada, ¿para qué subís? Y también te da la posibilidad de que tienen un uno contra uno que por ahí el lateral, que es más de ataque, le cueste por ahí a la hora de defender. Pero bueno, es una cuestión de gustos. En este impasse que es en algún punto barajar y dar de nuevo en todo sentido, ¿no? En la humanidad completa. También esto afecta al fútbol y en el fútbol argentino sabemos que muy pocos equipos pueden sostenerse por un determinado tiempo sin sus ingresos normales, sin actividad normal. Vos sos más de los partidarios que hay que volver a la actividad cuanto antes, si bien se puedan llegar a tomar los recaudos necesarios para poder hacer la práctica del fútbol mientras estamos tratando de paliar esta pandemia, o sos de los que quizás toman partido de que el fútbol pasa a un quinto plano y que se retome cuando esto se termine por completo. No, no, no. Pienso que, digamos, el fútbol está en un quinto plano, porque en primer lugar son seres humanos y el mismo riesgo de contagio lo tienen como el resto de las personas. Y creo que si bien es un juego y este juego, digamos, apasiona y entretiene a muchos en este momento de cuarentena, donde todos tenemos que estar encerrados, es un riesgo muy grande que se corre. Entonces, yo creo que hay que priorizar la salud, al margen de los inconvenientes que presentan los clubes, eh, y mismo hacia muchos jugadores, digamos, si vos no tenés salud, no tenés la posibilidad de poder hacer lo que realmente te gusta. Entonces, en un momento tan complicado como este, digamos, hay que dejar el fútbol de lado y priorizar más que nada la salud, que es lo que seguramente nos va a sacar adelante y nos va a fortalecer a todos para estar juntos y bueno, y empezar a disfrutar pequeñas cosas que por ahí en determinados momentos las dejamos de lado. Leonardo Astrada leyó de la selección. Leo, te despido con la última. ¿Por qué siempre en la lista de los mundiales o hasta en cualquier partido de la selección argentina siempre se convoca más al jugador argentino que está en Europa?
¿Por qué es esto? Porque se adecua a las diferentes posiciones tácticas, porque está mejor preparado físicamente, porque está explotando mejor su fútbol que a lo que era cuando estaba en el fútbol argentino y eso le genera también más experiencia. ¿Por qué siempre pasa eso? Que a veces inclusive pasa que se convoca a un suplente que está en un equipo no tan grande de Europa o medianamente chico que a un titular que juega bien y que rinde todos los domingos en un equipo grande del fútbol doméstico. En primer lugar, por gusto del entrenador. Y creo que también se da de esta forma porque hay muchos jóvenes que le ha tocado irse a Europa en una corta edad y el tener esa experiencia esa competencia, digamos, eh, teniendo un buen nivel, lo hace estar cerca de la selección. Pero hay muchos jugadores que no tuvieron que pasar por Europa y estuvieron en el medio local y también han rendido. Eh, pero bueno, es gusto del entrenador de lo que pretende en cada posición de cada jugador. Entonces, a partir de ahí empieza la conformación de un grupo de jugadores para poder llevar a cabo lo que el entrenador pretenda. Eh, no le veo otra explicación. Muchas veces el hecho de estar a nivel europeo compitiendo, lo que sí te da es mayor tranquilidad al jugador a la hora de la exigencia. ¿Por qué? Porque tiene una programación, digamos, mucho más ordenada que la nuestra. Eh, pero hay equipos de acá del fútbol argentino que lo han realizado de esa forma y vos fíjate que esos jugadores han llegado a su plenitud y es por eso que los europeos los vienen a buscar. Leonardo Astrada, charlando con nosotros acá en el show de la selección. Leo, gracias por estos minutos y te mandamos un abrazo grande. Bueno, les mando un abrazo grande y espero que la selección pueda llegar a su objetivo, ¿sí? Primero la clasificación al Mundial y después tener ese logro máximo que es salir campeón del mundo o mismo de la Copa América. Abrazo.